es como algo muy, muy práctico, ¿no? La relación entre, del deseo, relación entre el deseo y el resultado, ¿no? Algo, pues que nadie puede decir no tenemos que ver con esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos deseos y todos perseguimos ciertos resultados. Ahora, ¿cuál es la ciencia detrás de esto? ¿Cómo entender esta relación? Eso es importante. Y bueno, quizás va a ser un poco decepcionante para algunos de que no vamos a hablar de eso, cómo podemos lograr todo. ¿Por qué? Porque lograr todo a lo que uno le viene a la mente, ¿no? Primero, no necesariamente es bueno. Segundo, tampoco es posible. Aunque hoy en el día eso es como muy popular. Eso, ¿no? ¿Cómo llaman? El coaching, ¿no? Tú lo puedes todo, ¿no? Significa todo lo que te imaginas, lo puedes, ¿no? Y hay varios métodos que es así y así, y no sé qué, diferentes métodos, ¿no? En donde a uno se lo enseñan, ¿no? Pero aquí más bien vamos a hablar de la ciencia de la actividad. Y esto basado en el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es nuestra escritura antigua, filosófica, ¿no? Parte del Mahabharata, ¿no? Si uno investiga la historia de la literatura de la humanidad, uno va a encontrar oficialmente que el Mahabharata es, junto con el Gilgamesh y Ramayana, son las tres escrituras más antiguas de la humanidad. Entonces, parte de este Mahabharata es el Bhagavad Gita, que es un tratado filosófico. Bhagavad Gita también se traduce como la canción de Dios, en donde el Señor Krishna está hablando esta sabiduría a su devoto Arjuna. Hablando o cantando, mejor dicho, en el idioma sánscrito. Entonces eso tiene como 5,000 años de antigüedad, más o menos, cuando el Bhagavad Gita fue hablado. Entonces, en base a este Bhagavad Gita, vamos a hablar de la acción. Vamos a hablar de lo que todos ustedes ya han escuchado muchas veces, esta famosa palabra karma. Hoy día muy comúnmente se usa karma, ¿no? Pero muy pocas veces se entiende, de hecho, a qué se refiere con karma, ¿no? El Bhagavad Gita también es conocido como un guión para la forma humana de vida. Significa un guión, una sabiduría bajo cual uno le da buen uso al cuerpo humano. Como ciertas cosas que nosotros no conocemos que hay en este mundo, una nueva máquina o algo así, ¿no? Como ese aparato, por ejemplo, ¿no? Cuando uno lo toma así, pues no es tan claro cómo se usa, para qué se usa, ¿no? Entonces uno necesita un guión para darle un uso adecuado, ¿no? Ahora, por ejemplo, no sé, esta máquina es para hacer la grabación, ¿no? Y no es para revolver ¿no? Tostando el maíz en el wok, ¿no? ¿No? Sería uso inadecuado para una cosa, ¿no? Bobo ejemplo, ¿no? Pero nuestro cuerpo, nuestra forma humana de vida es mucho más delicado, ¿no? Significa mucho más delicado en un sentido de que podemos muy fácilmente
mal usar el cuerpo o no darle el uso adecuado si no entendemos, ¿no?, bien qué es este cuerpo, para qué es este cuerpo, etc., ¿no? Entonces, para aprender esto, primero tenemos que tener la disposición, o tenemos que ver la necesidad de aprenderlo, ¿no? Hay algunos quienes piensan, bueno, yo ya lo sé, ¿no?, yo ya sé todo, ¿no? Y como que no les da eso de aprender, ¿no? Entonces, obvio, cuando a alguien no le da para aprender, entonces tampoco sirve mucho hablarle, ¿no? Pero si alguien está en disposición de aprender, si alguien está en disposición de cuestionar, ¿no?, lo aprendido, lo asumido, ¿no?, entonces, bueno, uno puede hacer ciertos cambios y puede abrir horizontes en la vida, ¿no? En general hay personas, ¿no?, que no quieren aprender, ¿no?, otros que no pueden aprender, ¿no?, y otros sí dispuestos a un proceso de aprendizaje, ¿no?, un proceso de cuestionar las creencias, un proceso de cuestionar los hábitos, costumbres, etc., ¿no? Y hablando ahora del Bhagavad Gita como una sabiduría ancestral, antigua, ¿no?, como una sabiduría muy conectada con una comprensión de la vida amplia, ¿no?, obvio que vamos a encontrar muchos aspectos ahí que incluso pueden chocar con ciertas actitudes que nosotros tenemos, ¿no?, actitudes o creencias, etc., ¿no? Para empezar, ¿no?, decimos Bhagavad Gita es el canto de Dios. Y en muchos de estos versos del Bhagavad Gita ahí dice Bhagavan Uvacha, ¿no? Bhagavan quiere decir Dios, la suprema personalidad de Dios. La suprema personalidad de Dios dijo, ¿no? Y ahí viene su discurso, ¿no? Ya para empezar con esto, ya muchos quedan sobrecargados, ¿no? Dios, ¿cómo puede Dios decir, ¿no?, qué es esto, ¿no?, si Dios ni siquiera existe, ¿no? Y obvio, en este mundo pues hay tantas personas quienes viven dentro del concepto así llamado ateo, ¿no?, en donde Dios no tiene ninguna función en su vida, ¿no? Toda una historia larga, cómo se llegó a esto, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a hablar, de hecho, la próxima semana en el seminario, ¿no? La historia de la religión y cómo muchas de las cosas que vivimos ahora y la manera como las vivimos son, por un lado, un efecto incluso de fallas religiosas, ¿no? Pero bueno, ¿no?, estamos hablando, como decimos, en base al Bhagavad Gita. Y vamos a elaborar sobre este tema, ¿no?, de las acciones, ¿no?, y sobre la conexión entre el deseo y el resultado, ¿no? Para empezar, el Bhagavad Gita tiene 5 temas que son los principales. Esos 5 temas son, ¿no?, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Qué es este mundo material? ¿No? ¿Qué es el tiempo eterno? ¿Y cuál es la naturaleza de la acción? Esos son los 5 temas, ¿no? Si nosotros desconsideramos alguno de estos aspectos de la vida, se puede, ¿no?, decir, bueno, ya no consideramos a Dios más, ¿no? Eso nos lleva a una cosmovisión
a un concepto de vida incompleto. Y incompleto siempre es incompleto. Incompleto significa sin comprensión adecuada. Por eso el Bhagavad Gita dice, no, hay que considerar todos esos 5 aspectos, ¿no? Y en particular, ahora de la acción como tal. Decimos, ¿no? El 5.º tema es la acción, ¿no? Significa el karma, actividad. Esta actividad también, de acuerdo con el Bhagavad Gita, también está influenciada por 5 factores. Hay 5 factores de cada actividad. En general nosotros pensamos, bueno, yo decido y yo hago, ¿no? Y el resultado depende de mi buena habilidad, ¿no? El resultado depende de mi capacitación, el resultado depende de cómo sea, ¿no? Pero no, el Bhagavad Gita nos indica que hay 5 factores de cada acción, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estos 5 factores de cada acción que nosotros ejecutamos aquí? Sea una acción buena, sea una acción mala, sea una acción, sea lo que sea. Siempre hay estos 5 factores, ¿no? Entonces, uno, y el primero, en donde todo se junta, ese es el cuerpo. Este cuerpo, esa es la primera acción. Segundo, es la identidad desde cual nosotros estamos actuando. La tercera son los instrumentos que tenemos. La cuarta son los esfuerzos, el esfuerzo, ¿no? Y la quinta, eso es la dimensión divina o el aspecto del destino, se puede decir. Muy importante. Otra vez, cuando hablamos de la acción, esa quinta, la parte divina o daivam en sánscrito, no se considera tan seguido, ¿no? Las otras sí, pero sin la quinta, otra vez es incompleto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este cuerpo, tenemos la identidad, significa aquel quien actúa. Tenemos, ¿no?, los diferentes instrumentos, ¿no? Tenemos el esfuerzo y tenemos este aspecto del daivam, ¿no?, o el aspecto divino, digamos, la conexión divina, ¿no? Ahora, se entiende, para entender un poco más al detalle cuáles son esos elementos, ¿no? El cuerpo sí o sí entendemos, bueno, ese es el cuerpo el que tenemos y a través del cual actuamos, ¿no? Pero la identidad es importante. Por ejemplo, la identidad de alguien puede ser, ¿no?, es maestro. La identidad de alguien otro puede ser que es piloto. La identidad de alguien otro puede ser que es militar, policía. La identidad de alguien otro puede ser que es médico, ¿no? Entonces, importa qué es la identidad de alguien, ¿no? Porque si no importaría, entonces imagínense que uno está en el hospital, allá en la lista o en la espera de su turno para entrar al quirófano, ¿no? Y de repente viene el mecánico de la esquina, ¿no? Y dice, bueno, aquí estamos, ¿quién es el siguiente?, ¿no? Entonces uno va a decir, pero ¿cómo es eso?, ¿no? ¿Dónde está el doctor? No dicen, no, es que hoy es mi turno, hoy hago yo las cirugías, ¿no? ¿No?
Entonces uno va a decir, ¿qué? Imposible, ¿no? Significa, ¿no? La identidad tiene que ver con la actividad y nosotros no nos vamos a dejar hacer cualquier cosa por parte de cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque preasumimos, obvio, de que si alguien es médico es porque ha estudiado, porque ha pasado los exámenes, porque tiene experiencia, porque no sé qué, ¿no? Son como muchos de esos factores en donde alguien ha formado su identidad para que a la gente le cree de que es capaz de hacer cierta cosa, ¿no? Entonces sí, se requiere cierta identidad, ¿no? Es un ejemplo como más, ¿cómo decirlo?, llamativo, pero hay muchos otros ejemplos en donde pues también es evidente, ¿no?, que no cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Significa que hay cierta identidad necesaria, cierta preparación necesaria para que uno ejecuta cierta actividad, ¿no? Ahora, si yo no soy médico, pero de repente me viene la idea de que yo sí también podría ayudarle a alguien, ¿no? Entonces voy al hospital allá y les digo, no, déjame a mí hacerlo, yo lo voy a hacer, yo sé qué es. ¿Cómo sabes? No, pues que ayer yo soñé que no sé qué, ¿no? Entonces no se va a poder, no se va a poder. Significa ese obstáculo. Aunque yo tengo también cuerpo, hasta me veo igual que el doctor, no soy muy diferente. Tengo también 2 brazos, 2 ojos, todo es igual que el doctor, ¿no? Pero esa identidad es diferente, ¿no? Ahora, ¿no?, identidad, ahora los instrumentos, ¿no? ¿Qué son esos instrumentos? Pues son nuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, nuestras manos, ¿no? Tacto, nuestras manos, ¿no? Todos nuestros sentidos que tenemos, ¿no? Obvio que necesitamos para ciertas actividades, necesitamos ciertos sentidos, cierta capacidad, ¿no? Que no es solo cuestión de aprendizaje, sino también en gran parte algo de talento, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿no? Eso lo hemos visto cuando alguien, más que todo se ve eso en las artes. A alguien se le mete en la cabeza que quiere ser músico, ¿no? Y sí, puede tomar clases, puede estudiar y practicar, ¿no? Y lo saca bastante bien, pero todavía algo le hace falta, ¿no?, como para ser músico, ¿no? Como que le falta un aspecto interno, eso, del artista, de espontáneo, de como sea, ¿no? Entonces sí, educación ahí hasta cierto grado, pero algo también lo que se llama talento, algo lo que uno de hecho trae de vidas pasadas, de acuerdo con la comprensión de los Vedas, ¿no? El otro día estuvimos ahí, grabamos un mensaje frente a la casa de Mozart, en Salzburgo, en Austria, ¿no? Llaman el Wunderkind, ¿no? Wunderkind significa algo como los niños, ¿cómo lo llaman? Milagrosos, algo así, ¿no? Como que hacen cosas, uno no entiende, pero ¿cómo lo hacen? A cierta edad, como él a los 4 años, de escribir estas canciones y todo, ¿no?, que no es común, ¿no? Primero nadie lo enseñó, no hubo tiempo para enseñarlo ni nada, pero tienen esas habilidades, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen esas habilidades que uno no logró aprender en esta vida, ¿no? Eso viene de vidas pasadas, ¿no? Son como muy talentosas almas que en vidas pasadas desarrollan ciertas habilidades y después se lo llevan a la próxima vida, ¿no? No solo habilidades, ¿cómo se llama?, artísticas, ¿no? A veces también, y eso son casos empíricos, ¿no?,
en donde alguien de repente empieza a hablar un idioma que nunca aprendió en esa vida, ¿no? Tiene un accidente, cae en coma, después despierta, ¿no? Y habla un idioma que nunca estudió en esa vida. Nunca tuvo chance de estudiarlo ni practicarlo con nadie y lo habla, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, ¿de dónde viene eso, no? De que de repente sale de esta caja, ¿no? Se pegó la caja y ahora de repente habla un idioma, ordena ideas y todo, hasta idiomas que incluso muchas veces no existen desde hace cientos de años, ¿no? Significa vidas pasadas. Entonces hay de estas vidas pasadas ciertos talentos que uno trae, ¿no? Y este talento junto con el tercer de los aspectos, ¿no? De los instrumentos, significa en este caso, por ejemplo, los dedos, ¿no? Entonces uno desarrolla cierta habilidad que alguien otro no puede desarrollarlo, ¿no? Hay personas que simplemente no tienen los instrumentos. Bueno, el instrumento que se puede comprar, lo compran, la guitarra, pero no tienen estos instrumentos para ser músicos en esta vida, ¿no? Aunque lo quisieran hacer y no sé qué, pero simplemente no lo van a hacer, ¿no? Entonces, instrumentos. Hay que tener los instrumentos. Cuerpo, sí o sí, el que actúa, el que se presenta, ¿no? Pero también, ¿no? La identidad en términos de ser alguien, más los instrumentos, habilidades necesarias, ¿no? Y después viene, decimos, el esfuerzo, ¿no? Entonces después viene este esfuerzo. Decimos, si no hay otros prerequisitos para ciertas actividades, el esfuerzo no vale nada, ¿no? No es cuestión de mi esfuerzo, ¿no? Es mi esfuerzo, ¿no? Porque yo quiero, porque no sé qué, ¿no? No, porque nadie me va a aceptar. Para empezar, si tomamos otra vez el ejemplo del médico y de repente tengo yo ganas de hacer la cirugía o algo así, ¿no? ¿No? Y segundo, ¿no? Puedo tener muchas ganas, pero no necesariamente tengo los instrumentos, ¿no? Entonces no es cuestión simplemente del esfuerzo, no es cuestión simplemente de que, ¿no? Yo tengo el deseo y ahora yo lo voy a lograr, ¿no? Obvio, ¿no? Los que proponen esas cosas y los que propagan esos métodos de que tú lo puedes todo y los que venden a la gente pues sus capacidades de convicción, muchas veces muy caro, ¿no? Saben muy bien hasta dónde van y cómo van, ¿no? Y no se meten tampoco en cualquier idea, digamos, absurda, ¿no? Pero se entiende, ¿no? ¿Qué significa el esfuerzo? ¿Qué significan los diferentes medios, ¿no? Instrumentos? ¿Qué significa la identidad, ¿no? ¿Y qué significa uno? ¿Quién es uno frente a los demás? Entonces todo eso nos indica de que no somos capaces de hacer todo. Y eso no es nada malo, de no ser capaz de hacer todo, ¿no? Sino más bien ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer, ¿no? Y la pregunta de todas las preguntas, ¿no? ¿Para qué existo? ¿Para qué actúo? Para empezar, ¿no? Esas son las preguntas importantes, ¿no? Dentro de la comprensión de los Vedas, ¿no? Y bueno, el quinto también, eso es muy importante, ¿no? El quinto es este factor que incluso si tenemos todo el resto puesto, ¿no? Tenemos que saber que tampoco depende de nuestra decisión.
sino más bien que esa dimensión divina es la que determina todo. Eso es, ¿no? Eso es siempre para mantenernos humildes, siempre para mantenernos sencillos, ¿no? Siempre para mantenernos en una actitud, ¿no?, de oración, en una actitud, ¿no?, de aprendizaje. De que al fin de cuentas, sea lo que sea, cual sea nuestro esfuerzo y la capacidad y el deseo, y etcétera, ¿no?, que al fin de cuentas todo depende de la sanción divina, ¿no? Como por ejemplo nosotros tenemos esta mano, o estas manos, y estamos haciendo tantas cosas con ellas, ¿no?, desde chiquito hasta ahora, ¿no?, y está sancionado, ¿no? Sancionado significa mientras estamos haciendo, está sancionado eso, de todos esos aspectos de que somos capaces de hacer algo. Ahora es difícil de imaginarnos, pero hay personas, es un ejemplo también muy, muy grueso, quienes en un momento ya no pueden mover más la mano, ¿no? Hay personas quienes quisieran mover la mano, pero no pueden, ya no pueden mover la mano, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, ¿cuál es la diferencia ahora? ¿No? Dice, bueno, una enfermedad, le dio una enfermedad, pero ¿qué es esta enfermedad? ¿De dónde viene esa enfermedad? Que ahora vino para obstruir una actividad tan sencilla como mover la mano para hacer cualquier cosita, ¿no? Entonces, esa mano, mover la mano y mover cualquier otro asunto en nuestra vida, ¿no?, cuando no es sancionado desde ese nivel del destino, del nivel de la proveniencia, ¿cómo se llama? Providencia divina, ¿no? Entonces, todo eso se vuelve inútil. Todas nuestras habilidades, que incluso podemos a veces llegar a desarrollar, ¿no?, también se pueden volver totalmente inútiles. Toda nuestra existencia se puede volver inútil, ¿no?, aunque somos llenos de capacidades, pero ¿no?, es una cosa muy interesante. Hay estudios serios, científicos, sobre el Alzheimer, la demencia, ¿no?, y las personas que se vuelven dementes, ¿no? Son las mismas personas, quienes han hecho y han desarrollado tantas capacidades muchas veces en la vida, ¿no?, pero de repente se vuelven inútiles, empiezan a sentir inútiles, ¿no? ¿Por qué? Porque la dinámica es así, los jóvenes ahora tienen sus cosas, aparentemente ellos ya no entienden nada de lo que está pasando, ¿no?, cada quien en su vida, ¿no?, los hijos, los nietos, etcétera, ¿no? Entonces se quedan sin ningún propósito con sus habilidades que han desarrollado, ¿no? Entonces ahí empieza algo lo que es este proceso de la demencia, ¿no? Muy interesante. Se hizo un estudio científico, ¿no?, con las monjas en Canadá, miles de monjas, creo que 20,000 monjas, algo así, ¿no? Y se tomó todo por su transcurso de la vida, en el transcurso de la vida, a qué se han dedicado, qué han hecho, etcétera, ¿no? Y ellos estaban de acuerdo en participar en este estudio, ¿no? Entonces muchas de ellas no tenían indicaciones, nada clínico ni nada de Alzheimer, ¿no?, y tenían todas sus actividades, ¿no? Pero en el grado como iban muriendo, entonces cuando los abrían y miraban para adentro, entonces físicamente encontraban
diferentes grados hasta muy avanzados de Alzheimer. Significa, por lo que encontraron en el cerebro, ellos tendrían que tener graves síntomas de Alzheimer, pero no los manifestaban. Significa, lo que encontraron en el cerebro y lo que era visible en el comportamiento no concordaba, ¿no? Entonces investigaron más, ¿no? Y llegaron a conclusiones muy interesantes, ¿no? ¿Y cuál es esa conclusión? ¿No? La conclusión es de que las monjas trabajaban con un propósito más allá. Significa, no es que se nos está acabando la vida, no, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo es por una vida que viene después, ¿no? Una vida después. ¿Cómo se llama eso, vida después? Más allá. ¿No? Significa, no se está acabando el propósito aquí, ¿no? Entonces, por eso, aunque tenían físicamente esos estados y deberían haber manifestado esos síntomas, no los manifestaban. ¿Por qué? Porque tenían un propósito más allá, ¿no? Mientras las personas quienes están aquí, cuando pierden el propósito, cuando se vuelven viejos y cuando empiezan a sentirse inútiles y sus familiares no son capaces de transmitirles de que todavía son útiles y su presencia es valorada y sus capacidades todavía son buenos para algo, ¿no? Entonces empieza ese proceso, ¿no? Entonces ahí lo vemos, esa conexión con lo divino, ¿no? Es algo muy, 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 muy esencial. Porque si se nos olvida de esto, entonces pues solo tenemos actividades ordinarias en donde pensamos que nosotros somos los que actuamos y tenemos nuestros deseos y estamos tratando cómo lograrlos, y si nos volvemos más expertos, quizás nos volvemos más exitosos, ¿no? Pero se nos olvida de que, ¿no?, si esta dimensión divina, ¿no?, si no viene la sanción desde ahí, entonces todo se vuelve inútil, ¿no? Todo se vuelve inútil. Y en ese sentido, por esto el Bhagavad Gita siempre pone en el contexto completo, ¿no? Significa, no podemos hablar de la acción si no hablamos, ¿no?, también de la naturaleza del mundo material, de la naturaleza del tiempo eterno, ¿no?, de la naturaleza del alma, de la naturaleza de Dios, ¿no? Por eso el Bhagavad Gita siempre pone esto, ¿no? Y dice, los factores de la acción son estos, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto para cada quien de nosotros, ¿no? Pues cada quien va a tener que buscar la respuesta a esas dudas, a esas preguntas, ¿no?, a esos retos en la vida, ¿no? Estamos muy, muy, muy animados con la idea de que podemos nosotros decidir, ¿no?, y nosotros lograr, ¿no? Y además, cualquiera que se opone en nuestro camino, ¿no?, podemos eliminar, ¿no? Es esa mentalidad en este mundo, ¿no? Significa, yo soy el quien actúa, yo soy el que persigue mis metas, ¿no? Todo existe para satisfacerme a mí, ¿no? Y si algo o alguien se opone, ¿no?, entonces hay métodos para eliminarlo, excluirlo, etcétera, ¿no? Y así es como actuamos en ese mundo, ¿no? Pero sin entender, de hecho, de que esta actitud genera mucho enredo. Y eso es el así llamado enredo karmático, ¿no?
Karma en términos generales significa actividad, ¿no? Significa yo actúo. Pero ahora cuando yo actúo en este transcurso de mis actividades, acciones, ¿no? ¿Cómo me relaciono con los demás? Eso tiene que ver con acción, con reacciones karmáticas. Con reacciones karmáticas significa acumulando las reacciones a estas mis actividades hacia los otros, ¿no? Es ese aspecto después que determina si ciertas cosas vienen o ciertas cosas no vienen en mi vida. Sabemos, hay tanta gente que se esfuerza tanto, ¿no? Y no viene nada. Y alguien otro no tiene que esforzarse nada y viene todo, ¿no? Muy obvio, ¿no? ¿Cuántas personas no se esfuerzan? ¿Cuánta energía no meten física, capacidad, ¿no? Intelectual para producir algo? Producir significa para mantenerse en la vida, para pagar sus gastos, ¿no? Tener lo necesario, ¿no? Mucho esfuerzo, ¿no? ¿Y cuántos otros hoy en el día cuando se despiertan no tienen ningún efecto diferente si van al trabajo o no van al trabajo? Si hoy van o no van, no importa nada. E incluso si el próximo mes ningún día van a trabajar. No tienen que trabajar ningún día, ¿no? Todos los días en la mañana van a tener 200 millones más en la cuenta. Y mañana otros 200 más, y mañana otros 200 más, sin hacer nada, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, ¿por qué uno le viene y al otro no le viene? ¿No? Y el otro se está esforzando y no tiene, ¿no? Y el otro se está esforzando y logra algo, ¿no? Y ese mismo día cuando cobra, alguien viene y se lo roba en la calle, ¿no? O no solo esto, sino uno se esfuerza y produce algo y construye algo y al fin de cuentas, ¿no? Se da cuenta de que, no sé, los papeles del terreno no estaban en regla y de que perdió todo, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, ¿de qué depende eso? ¿No? ¿Eso es una maldición? ¿O eso es? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es de que a uno le sale y al otro no le sale, ¿no? Y eso es justo este karma lo que estamos hablando, ¿no? Es justo ese karma en donde nadie se puede escapar, ¿no? Karma significa, son los resultados a nuestros actos pasados. Nuestros actos pasados significa la manera como nos hemos relacionado con otras personas, cómo nos hemos relacionado con el entorno, ¿no? Cómo nos hemos relacionado, ¿no? Con el medio ambiente, cómo nos hemos relacionado incluso con los animales, ¿no? Todos esos diferentes aspectos, ¿no? Cómo nos relacionamos con, ¿no? Todo eso es karma, ¿no? Y grandes almas videntes, ¿no? Incluso, ¿no? Como alguien como el Leo Tolstoy, aquí lo conocen a Leo Tolstoy, ¿no? Que ha dicho, dice, mientras hay mataderos, habrá también campos de batalla, ¿no? Entonces, quien pudo vincular la manera, ¿no? Mientras hay mataderos, significa donde se matan los animales, también va a haber campos de batalla, de que hay una relación incluso entre el campo de batalla y la violencia que los seres humanos entre ellos experimentan y hacen con la manera como se relacionan con los animales. Así que todo eso es interconectado, ¿no? Por eso hay que saber muy bien, ¿no? Cuáles son esas leyes de la naturaleza, cómo funcionan, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo equivocado? ¿No? Porque eso no es por lo que yo creo.
Muchos piensan, bueno, lo que tú crees, eso está bien para ti, ¿no? Pero no es cuestión de lo que yo creo, sino es cuestión de lo que es y cómo son las cosas. Por ejemplo, yo puedo creer o no puedo creer en la fuerza de la gravitación. Yo puedo decir, yo no creo en la fuerza de la gravitación, ¿no? Ahora subo ahí al techo y quiero cruzar de un techo al otro. ¿Por qué? Porque yo no creo a la fuerza de la gravitación. Pero yo creo o no creo, ¿no? Hay una realidad física. Así también, de la misma manera, ¿no? Yo no creo ahora en eso de que eso tenga impacto cómo nos relacionamos con los animales, de que eso tenga impacto en qué experimentamos entre nosotros. Bueno, yo creo o no creo, es una cosa, pero los sabios explican de que sí, todo tiene impacto, ¿no? Cómo nos relacionamos, no solo cómo nos relacionamos en términos de generar violencia, ¿no? Incluso cómo nos relacionamos en términos de hablar, del idioma que usamos entre nosotros. Y no solo eso, sino disposición. Incluso la disposición que tenemos uno con los otros, ¿no? Eso también es algo lo que genera un ambiente y eso es lo que genera, ¿no? Ciertos tipos de relaciones y ciertos tipos de experiencias, ¿no? Entonces todo eso es tan delicado, ¿no? En donde sí es muy importante volvernos conscientes pues del impacto de nuestras palabras, del impacto de nuestros actos, ¿no? Del impacto de la conciencia, del impacto de la ignorancia, del impacto de la indiferencia, del impacto del cariño y del cuidado, ¿no? Entonces sí, son todos esos elementos que son importantes, que muchos de ellos nosotros los tenemos, como decirlo, de una forma intuitiva dentro de nosotros. Hay una intuición, ¿no? Pero no alcanza siempre la intuición. Entonces sí, uno puede investigar y ver, ¿no? Pues cómo funciona todo esto. Y el Bhagavad Gita es pues una de estas escrituras que se nos recomienda para concientizarnos sobre todos esos diferentes aspectos de la vida, ¿no? ¿Qué es el alma? ¿Quién es Dios? ¿Qué es el mundo material? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo eterno? ¿Cuál es la naturaleza de las actividades, ¿no? Y ya, de esta manera, pues eso es una invitación a todos los que tienen deseo, interés de estudiar y profundizar más de esto, pues de entrar en este Bhagavad Gita, en esta ciencia de las acciones, de la actividad, ¿no? Ahí se explica todo eso de una manera muy, muy comprensible, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la India en un sentido, ¿no? Eso no tiene nada que ver con una creencia ajena a la de uno, ¿no? Sino más bien eso tiene que ver con la ciencia. Así como la gravitación no tiene nada que ver con el continente, así tampoco esa ciencia sobre las actividades, acciones, no tiene nada que ver con una religión como tal, sino más bien es una ciencia que explica la naturaleza del ser, la naturaleza de la acción, la naturaleza de Dios, la naturaleza de las tres modalidades de la naturaleza material, las gunas, etc., ¿no?